Han tenido que pasar 2 años para que Keiko Fujimori retorne a la escena política. Esta vez ingresó a Palacio de Gobierno, no como presidenta, tampoco como primera dama, pero sí como la lideresa de una de las bancadas con más peso político e influencia en el Congreso. Hemos tenido una reunión amplia, larga, sincera, que ha habido una coincidencia que es pública, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. En la casa de Pizarro se reunió a solas con Dina Boluarte, tal y como lo hizo en julio del 2017 con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En aquel entonces, esta fotografía selló el que sería el punto de partida para una mejor relación entre el gobierno de PPK y la bancada de los 73 fujimoristas. Como señalamos, un Congreso dirigido por Fuerza Popular y con una mayoría parlamentaria con Fuerza Popular es un Congreso totalmente democrático. Claro que la sonrisa protocolar y el besamanos quedaron en una simple anécdota, pues los 73 parlamentarios de Fuerza Popular iniciaron una feroz campaña de fiscalización y a punta de interpelaciones y censuras a su gabinete debilitaron al gobierno de Kuczynski. La ministra ha dejado en evidencia su falta de liderazgo para poder conducir la educación en nuestro país. O la ministra miente o el presidente de la República está desconectado con la realidad. Una mayoría abrumadora, aplastante, que desde el minuto 1 pues flanqueó y digamos obstruyó la gestión de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Se dice que la actitud de la bancada fujimorista fue en realidad una directiva clara de Keiko Fujimori, quien no habría tolerado ser derrotada nuevamente en una contienda electoral, esta vez a manos del líder de Peruanos por el Cambio. Prueba de ello es que Fujimori demoró más de 2 meses en aceptar su derrota en el 2016. Y aún existiendo varias actas pendientes de resolver ante el Jurado Nacional de Elecciones, aceptamos democráticamente estos resultados de la OMPE. Pero PPK no fue el único con quien Keiko Fujimori y sus congresistas se enfrentaron por esos años. Recordemos que en el 2018, Kenji Fujimori, como congresista, lideró la separación de la bancada con 11 denominados Avengers, congresistas que votaron en contra de la primera vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Eso marcó ciertamente una fractura que lideró el hermano de Keiko Fujimori, y dio pie a la formación de esta bancada llamada los Avengers, y que tuvo pues en las semanas o meses siguientes una serie de disputas, de colisiones y de enfrentamientos con todo el resto de la bancada fujimorista. Una guerra fratricida que llegó a su momento más crítico cuando salieron a la luz los Mamani videos, aquella reunión de Kenji junto al congresista Guillermo Bocángel en reuniones con presuntos ofrecimientos de obras a cambio de votos en contra de la segunda vacancia a PPK. La filtración de este video acabaría con la bancada de Kenji y también con el gobierno de Kuczynski. No lo vamos a poder hacer. Y el presidente, una vez que no lo haga aquí, se va a quedar hasta el 2021. De hecho. Y los que vamos a trabajar con él, vamos a hacer nosotros, porque no tiene congresista en junio. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Martín Vizcarra, el primer vicepresidente de PPK, asumiría la presidencia, teniendo hasta 2 reuniones con la lideresa de Fuerza Popular. Fue la propia Keiko quien reveló estos encuentros que marcarían una breve luna de miel entre ambos. La reunión se hizo en reserva, efectivamente, de manera privada, pero él sabe perfectamente qué es lo que yo pensaba. Pero con los meses los buenos tratos se rompieron
y dieron paso a un feroz enfrentamiento entre Vizcarra y la bancada de Keiko. Fue una luna de miel muy corta, que terminó el 2018 hacia julio, quizás un poco antes, junio, con el caso de los CNM Audios, el caso Lavajuez, quedó hecho astillas, y de ahí en adelante conocimos pues nuevamente una actitud particularmente adversa desde la bancada de Fuerza Popular y desde el partido frente a la gestión o el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? La confrontación llegó a escalas inimaginables y finalmente, el 30 de septiembre del 2019, Vizcarra anunció la disolución del Congreso de mayoría fujimorista. Nunca antes un parlamento tuvo tanta fuerza de bancada en la historia del Perú. Cuando la mayoría parlamentaria recurre a innumerables argucias y trampas políticas destinadas a perjudicar ya no al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. De vuelta al 2023 y tras haber perdido por tercera vez una elección presidencial, esta vez ante el profesor Pedro Castillo, Keiko Fujimori vuelve a tomar protagonismo y en medio del estallido social que atraviesa el país, anunció en Piura que no será candidata presidencial en los próximos comicios. Y teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo de esperar. Porque yo no voy a ser un factor más o una excusa de los rojos para que me sigan echando la culpa. ¿Será que la lideresa fujimorista está esperando que se supere la crisis para en unos años retomar el sueño presidencial y postular por cuarta vez a la presidencia de la República? Solo el tiempo lo dirá.